Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra escuela de formación cristiana, recordando que estamos leyendo y estudiando el libro Llevando fruto y multiplicándolo en unidad. El día de hoy, hermanos, vamos a tener tiempo de poder meditar un poco en el tema la oración como punto de partida. ¿Qué es la oración para nosotros como un punto de partida? ¿A dónde? La oración como un punto de partida. Y podremos en estos momentos meditar qué es la oración, pero cuál es ese punto de partida, hacia dónde. ¿Qué podemos nosotros llevar a cabo como escuela de formación cristiana? Adelante. Hermana Priscila, gracias. La oración como punto de partida. ¿Sí me escuchan ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a orarnos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio, Señor, de que nos permites estar en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu mensaje de este día. Y te suplicamos, Señor, que nos des oídos prestos, corazones abiertos, para poder escudriñar un poco más de tu palabra con este tema. Señor, preséntate en medio de nosotros, permite que tu Santo Espíritu nos dirija y danos, Señor, un corazón limpio y humillado para poder entender tu palabra. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver el pasaje bíblico de Efesios, capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23, y la palabra de nuestro Dios dice así: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso y manifestando un motivo por el cual hoy él les escribe. Y ese motivo, hermanos, es muy interesante. Ese motivo por el cual Pablo escribe es el testimonio de la iglesia. Yo no sé cuántas cartas como iglesia hemos recibido, donde podamos escuchar ese testimonio de aquellos que están escuchando que en la iglesia del Divino Redentor se está trabajando en la obra del Señor. Interesante, ¿verdad? Una práctica quizás no impartida en las iglesias actuales, pero sí nos deja ver un interesante testimonio y sobre todo un interesante y responsable ministerio de Pablo hacia las iglesias. Ver sobre su desempeño, ver
cómo es que las iglesias se fueron desarrollando y Pablo, en ese amor que tiene por la obra de Dios, empieza a escribirle a las iglesias y redacta su testimonio. Un testimonio de esta iglesia de Éfeso, de fe en el Señor Jesucristo y un amor para todos los santos. Interesante. Nosotros hablamos de estas dos palabras, hermanos, hoy en día, y quizás simplemente las tratamos como una tradición, como una costumbre. Hablamos de fe y de amor, pero realmente no tenemos ese amor. No practicamos realmente ese amor, ese perdón. Y bueno, aquí Pablo le está hablando a Efesios a través de esta carta, mencionándoles: he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, interesante el instrumento de Pablo, la oración. ¿Qué es la oración para nosotros, hermanos? Es pregunta abierta para que guste contestar. Es el medio por el cual nos podemos acercar a Dios para agradecerle y para pedir. Muy bien, un medio de comunicación con Dios para agradecer o para solicitar. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Para alabarle y bendecir todas las cosas que Muy bien. La oración también nos sirve como un medio para alabarle, para bendecirle. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Se acuerdan del título? La oración como punto de partida. Pues es una práctica que hacemos con el Señor. A veces solitos ya nos ponemos a pensar que pues Él no nos deja ni un momento. Y es una práctica entre amigos, ¿verdad? Que hace que tengamos confianza y podamos nosotros también. Él lo sabe, Él sabe todas las cosas, dicen que Él sabe las palabras que vamos a decir antes de que salgan de nuestra boca. Pero aún así, es necesario que nosotros digamos, ¿verdad? Digamos nuestras necesidades, nuestro anhelo, nuestro amor hacia Él. Muy bien. Es un diálogo de nosotros con Dios, es un diálogo entre amigos, pero vamos a descubrir un poco más de cómo es la oración de Pablo. Pablo ora a nuestro Dios, el Padre que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pidiéndole a nuestro Dios que la iglesia reciba espíritu de sabiduría. ¿Cómo para qué, hermanos? para hablar de su palabra que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu que mora en nosotros. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Para hablar de su palabra. Para hablar de su palabra. Muy bien. ¿Sabiduría para qué queremos, hermanos? ¿Alguien sabe qué es o cuál es el principio? El principio es el temor. Sabiduría, temor, para entender. Y dice, y espíritu de revelación. A veces a nosotros nos asusta o tenemos ciertas precauciones cuando decimos o escuchamos que a alguien le ha dado revelación el Espíritu Santo, como que son palabras que no conjugamos nosotros. Pero aquí Pablo está pidiendo que la iglesia de Éfeso reciba espíritu de revelación. ¿A qué se refiere, hermanos? Dice que Dios nos revele su conocimiento. Muy bien. Revelación del conocimiento de nuestro Dios. En el conocimiento de Él. ¿Alguno de nosotros, hermanos, ha tenido esa revelación del conocimiento de Dios?
Pues el Señor no nos da, porque aun cuando nosotros no entendemos, a veces leyendo la Biblia, mira, esto no lo había entendido, mira qué claro está. ¿Después de cuánto tiempo? Y leemos un pasaje, otro pasaje, pasan, oye, no había entendido esto. Hay un momento en que el Espíritu se manifiesta en medio de nosotros y tenemos revelación del conocimiento de Dios. Y eso hay que estarlo pidiendo constantemente. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermano, hermana, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué debemos alumbrar nuestros ojos con ese entendimiento? ¿Cuál esperanza? De una vida eterna. ¿De vida eterna? ¿Cuál esperanza, hermanos? Estar con Él. De resurrección. ¿La esperanza de qué? De salvación. La esperanza de seguridad. ¿Cuál es su esperanza? La segunda venida. Pues la esperanza es de que, independientemente de toda la tristeza o dolor o sufrimiento, lo que ves aquí en la tierra, sabes que con Él pues ya se acaba todo esto y es una vida diferente y gloriosa. En la mañana orábamos por la iglesia adulta y pedíamos a nuestro Dios que les diera fortaleza a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para que pudieran dar testimonio a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes universitarios, a los matrimonios jóvenes, de cómo es que Dios ha tomado sus manos, ha tomado su vida y le permite estar hoy en medio de esta iglesia. A usted, adulto. ¿Con cuántos problemas en sus días de vida? Solamente usted sabe, usted conoce su historia. ¿Con cuántos casos de éxito? Usted lo sabe. ¿Con cuántos tropiezos? ¿Con cuántas respuestas de Dios a su necesidad? A través de la oración. Entonces, hoy Pablo nos muestra cómo, y él está orando para que sean alumbrados nuestros ojos con entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Habrá hoy en la vida de la iglesia un cristiano que aún tenga sus ojos velados a esta esperanza? Sí. Y es por eso que Pablo no cesa de orar, para que todos aquellos que creemos en Jesucristo podamos realmente dejarnos en los brazos de Dios, tener la confianza y la seguridad que Él ha de obrar. Y dice que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas, hermanos, que usted hoy goza de la gloria de Dios? Tener paz, aún que tengamos muchos problemas, la presencia de Él nos da la confianza y seguridad y la paz. Muy bien. Tener la vida que Él nos da, ¿verdad? La vida, la salud. Muy bien. ¿Aún en el hecho, hermanos? Sí. ¿Aún en el dolor? ¿Se acuerdan de aquel libro, Amando a Dios aunque la vida duela? ¿Alguna vez has sentido dolor y ha dejado de amar a Dios? Como que el dolor nos quiere vencer, ¿verdad? Ahí nos acordamos más de Él. Ahí nos acordamos más de Él, Dios. Es el médico divino que nos Así hace. Muy bien. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en Cristo. Dice, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Promesa que es también para su iglesia, como coherederos en Cristo Jesús. Y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si hay un vacío en nuestras vidas, hay quien lo llena todo. Y vuelvo a preguntar, ¿habrá un cristiano con ojos velados a la luz de Cristo? Muchos años hemos estado y me gustó el registro de datos que nos pidieron ahorita, ¿no? ¿Desde cuándo somos miembros de esta iglesia? Yo no sé qué número escribió ahí, pero ¿cuántos años tiene de estar en esta iglesia? ¿Y qué sabemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sabemos de nuestro Señor Jesucristo? Ahorita vamos a introducir un poco más. Texto para memorizar, Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Texto para memorizar, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué queremos luz, hermanos? En nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál esperanza? A la cual Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, memoricemos estos textos. Hagamos estos textos una vida diaria. Hagamos de estas palabras de nuestro Dios una vida para nosotros. Esto es lo que marca la diferencia. Insisto, a veces vamos mencionando ahí que en lo secular lo vemos muy seguido, que te dicen los médicos que fumar es dañino, ¿no? Pero el Señor está con su cigarro ahí fumando. O la oficina, o la sala donde nos atienden, todo está impregnado a cigarro. Y hoy los medios de comunicación, sobre todo las enfermedades, se han encargado de que aún así bajen esas estadísticas, pero aún se sigue fumando igual. Muy bien, que nosotros podamos dar testimonio, hermanos, con hechos. Muy bien, meta de la lección, hermanos. ¿Cuál es la meta de esta lección? Debemos repensar la manera y la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Dios en oración. Dice, repensar la manera y la actitud. Hay unas palabras ahí que me permití subrayar. Hermano, ¿con qué actitud venimos al templo? ¿Alguno de nosotros podemos identificar la palabra actitud, el concepto de actitud? ¿Qué es actitud, hermanos? Es una disposición. Es una disposición, muy bien. Oye, hermano, la actitud la podemos reflejar nosotros a través de nuestra vestimenta, a través de nuestro calzado, a través de nuestro aseo personal, el peinado, a través de esa luz en nuestros ojos, a través de ese pensamiento, de esa forma de estrecharnos las manos, saludarnos. Hay muchas actitudes que no son necesariamente las que Dios nos está pidiendo, hermanos. Y lo denotamos a través de ¿qué? Insisto, de nuestro ser, de todo. Hay un pasaje por ahí que habla acerca del verbo de Dios, ¿verdad? Y es el todo, y es la palabra. Y podemos venir de mucho traje, pero a lo mejor nuestra dicción, nuestras palabras no son las adecuadas para la actitud que Dios quiere de nuestras vidas. Podemos traer la ropa más humilde, pero un corazón contrito y humillado para nuestro Dios. Un pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento, hermanos? Escuchar su palabra, alabar, bendecir, agradecido. ¿Qué más, hermanos? Con una disposición, veo las cosas en el piso. Hermano, yo no la tiré y no es mía. Oye, ¿eso dónde pasa? En la casa, ¿no? Oye, ¿y eso?
No sé, ahí estaba. Y venimos a la casa del Señor y venimos con los hermanos y tenemos la misma actitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos velados al conocimiento de Cristo. Y tenemos años en la iglesia, pero seguimos velados en conocimiento. Por eso Pablo no cesa de orar y que dé sabiduría a la iglesia. ¿Quién? Dios. Dice Pablo aquí, o la meta, perdón, repensar. ¿Por qué el prefijo re? No dice piénselo, no, dice vuélvalo a pensar y vuélvalo a pensar y vuélvalo a pensar. ¿Qué es lo que está haciendo su actitud en medio de la iglesia? Y a veces las actitudes son más que palabras, hermanos. Y una actitud negativa destroza todo lo que en 101 años se pudo haber construido. ¿O no? Dice Pablo, dice la meta, repensar la manera y la actitud que tenemos, dice, cuando nos acercamos a Dios en oración. Dice que la oración no es el fin, sino el medio por el cual nos acercamos al Padre Celestial. La oración no es el fin, es el medio, lo decían ahorita las hermanas, por el cual nos acercamos al Padre Celestial. Voy a poner un ejemplo muy práctico, hermanos. Viene el gobernador, viene el presidente de la República y usted se quiere acercar a él. ¿Y qué hace con su actitud? ¿Qué hace con su vestimenta? ¿Qué hace con su persona? No es capaz de atreverse a escribir qué es lo que piensa decirle al presidente. ¿Con qué actitud te acercas a Dios? ¿Qué seremos capaces de hacer para acercarnos a Dios? Si están ahí, no estoy regañando, hermanos, estoy preguntando. ¿Qué seremos capaces de hacer, hermanos? Sí, no, a veces yo los escucho que nos invitan a las películas de estreno, cuando traen un mensaje bíblico, ¿verdad? Y nos emocionamos y tomamos una actitud, nos juntamos en grupos, oye, vamos a tales horas, vamos a hacer esto, y somos capaces de reunirnos, capaces de bañarnos, de peinarnos, nuestra mejor cara, y ahí estamos. Actitud, hermanos. La oración no es el fin, sino el medio por el cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él? Y dice aquí la meta, y no solo para pedir, sino para contemplar quién es Él y lo que ha hecho. Qué interesante escrito. Y no solo para pedir, sino para ¿qué? Contemplar. ¿Alguien ha aplicado en su vida esta palabra? ¿A quién contemplas? A veces se escucha en las familias, oye, ¿cómo contemplas a este niño? ¿Cómo contemplas a esta niña? ¿Cómo eres tan detenido, verdad? Y en una ocasión hemos escuchado historias aquí, hemos visto historias aquí en este templo, cómo la gente contempla y se queda pasmado. Oye, ¿qué pasa? Espérame, ¿qué estás haciendo? Es que lo estoy contemplando. Nada más contemplar está la mano. Hermanos, ¿cómo contemplamos a Dios? Cuando usted está orando, ¿qué ve de Dios? ¿Qué ve del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo contempla? Pues tiene que ver mucho la actitud de la persona en el momento en que está en comunicación con el Señor. Y el detalle, hermana, sí. Y el detalle, hermana, es que en todo momento somos iguales, porque soy Ramírez. Y necesitamos, ¿qué? Una actitud. ¿Qué dijeron, hermanos? ¿Una actitud qué? Humillada. Un corazón contrito. De arrepentimiento, hermanos. Yo no sé si usted, pero a mí me puede mucho cuando me equivoco. Y no me deja la conciencia. ¿Será la conciencia? ¿A usted qué le puede, hermano? Cuando se equivoca, ¿sabe pedir disculpas?
sabe pedir perdón? ¿Le ha pedido perdón a Dios? Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Que lo podamos contemplar, ver su majestad, ver su misericordia, ver ese amor infinito dando a su Hijo en la cruz por mí y por todos mis errores. Y yo, día con día, cometiendo los mismos pecados, nos decía el pastor. Pero tenemos que tener ese encuentro, conocerle a Él y sobre todo ver lo que ya hizo por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Esta, hermanos, es la meta que debemos estar reflexionando nosotros. Cuando oramos enfocados en el carácter de Dios, nuestra experiencia es provechosa y solo entonces seremos testigos del poder de Dios por su Espíritu. Dice, cuando oramos enfocados en el carácter de Dios. Cuando a veces lo hacemos en nuestras propias circunstancias, somos capaces de pedirle hasta el carro, la casa, el dinero. Espérate, ¿qué será más importante, hermanos? Debemos conocer a nuestro Dios, lo que ha hecho, y cuando oremos enfocados en el carácter de Dios, que debemos conocerle y debemos contemplar ese carácter, dice aquí esta lección, esta meta. Cuando oramos enfocados en el carácter de Dios, nuestra experiencia es provechosa. ¿Qué provecho ha tenido usted de Dios en la oración? Vamos a hacer una lista. Vamos a empezar de este lado y todo el mundo me va a decir qué ha sacado de provecho al orar con Dios. Vamos a pedir al hermano Jacobo que vaya apuntando y a ver cuántos provechos vamos a sacar. ¿Le parece? Empiezo. Un provecho que yo he tenido cuando oro con Dios o le pido a Dios, me da consuelo. Vivir en paz. Vivo en paz. Me da confianza. Confianza. Dirección. Seguridad. Dependencia. Fe. Regocijo. Feliz. Seguridad, ya la mencionaron. Amor. Paz, gozo. Alegría. Es mi guía. Oye, hermanos, Acercarme. Oye, acercamiento. Cuando nos acercamos a alguien, ¿qué sentimos, hermano? Confianza, seguridad, calor. ¿Sí? Dice el salmista, al que vive, al que habita al abrigo del Altísimo, morará. Oye, ¿qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Estar seguro, protegido, el refugio, cobijado, aunque haya tempestades. Cuando oramos enfocados en el carácter de Dios, nuestra experiencia es provechosa. Entonces seremos testigos del poder de Dios por su Espíritu y se manifiestan todas estas bendiciones que usted está declarando. Eso, hermanos, necesitan saberlo los niños de esta iglesia, sus hijos, los jóvenes, aún profesionistas, aún que ahorita están en la lucha con la ciencia y Dios. Ahí es donde debemos estar nosotros. Estos jóvenes matrimonios que empiezan con problemas como los que usted sostuvo y Dios le permitió salir victorioso. Aguantar a la pareja no es nada fácil. Oye, déjenme explico. Cada quien vive su historia, pero déjenme explico. Hermanos, ¿usted nunca batalló sobre qué lado debe caer el papel sanitario? Oye, ¿cómo se cierra la pasta dental? Oye, ¿dónde debes dejar la ropa? Oye, ¿por qué masticas así cuando estás comiendo? Oye, ese traste no lo utilices. Hermanos, eso es socializar dos personas que no se conocen, dos personas que se aman y se aceptan
Y entonces dejo de ser yo y acepto a ella. Ella deja de ser ella y me acepta a mí. Esa es una lucha, hermanos. Ahí está la hermana, ahí está la hermana. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Hermanos, esta experiencia, si la hacemos de la mano de Dios, es más soportable. Trasciende. Amén. Todo lo sufre. Que no sea teoría, hermanos. Que no sea teoría. Hay que vivirlo. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Y ese amor debe de ir aumentando cada día. Sí, hermana. Cada día sigue creciendo, sigue aumentando. Pero yo creo que ustedes, hermanos, todos podemos hablar de nuestra propia historia y cómo Dios ha fortalecido nuestro matrimonio. Aún en las tempestades. ¿Cierto? Sí, hermano. Hay que ser claros. Y los jóvenes deben saber que van a entrar en un conflicto. ¿Cuál? Que tuvieron 20 años con papá y con mamá que hicieron lo que ellos quisieron. Y ella hizo lo que ella quiso con papá y mamá. Y luego se encuentran dos culturas totalmente diferentes, opuestas. Y allá ella o él le gritaba a papá o a mamá. ¿Y así quiere venir aquí? No, ya no es igual, hermanos. Pero todo es en medio de nuestro Dios. Hermanos, vamos a apoyarnos en las preguntas que vienen en nuestro manual. ¿Y cuántos y cuáles atributos de Dios se mencionan en esta lección? Dice, ¿sí? ¿Cuántos y cuáles atributos se mencionan? Sí sabemos que es un atributo. ¿Sí? ¿Sí conocemos los atributos de nuestro Dios? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnipresente. Oye, ¿cuántos de estos atributos descubrimos en esta lección? No los escribí, ¿eh? No estoy esperando que no los escribí. ¿Alguien? Todos. Omnisciente porque sabe, ¿verdad? Hasta lo como dice antes, como dice la hermana, antes de que nosotros pronunciemos una palabra, ella lo sabe. Así es. Omnisciente porque puede estar escuchándonos a todos. Omnipotente porque no hay cosa que no pueda. Muy bien. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Hay alguna amonestación o elogio hacia los receptores de la carta? ¿Cuál? ¿Cuál elogio? ¿Cuál amonestación? Pues la fe en el Señor que tenía. La fe en el Señor. Un reconocimiento de la actitud, comportamiento y testimonio de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? ¿Qué es lo que motiva al apóstol orar por los efesios en el versículo 15? ¿Qué es lo que motiva al apóstol? La fe y el amor. Testimonio. Muy bien. Muy bien, hermanos. Hermanos, la iglesia de Éfeso tenía un fuerte testimonio de fe y amor. Y yo vuelvo a insistir, hermanos, cuando iniciamos esta clase. ¿Qué sabemos de las iglesias o qué sabe el mundo de la iglesia, el Divino Redentor de la Colonia El Bellavista? ¿Quién debe obrar o quién debe trabajar para que se dé un testimonio de fe y amor? Pues el amor. ¿Quién? ¿Quién debe obrar, trabajar para que la iglesia, el Divino Redentor, allá afuera dé testimonio de fe y de amor? El Señor, ¿no? Nosotros, los miembros, los que estamos aquí presentes, debemos trabajar, debemos tener acciones, debemos salir a evangelizar, debemos ver entre nosotros mismos para que brote ese testimonio de fe y de amor. A veces queremos salir y no está mal,
el hermano Raimundo nos está invitando, pero ¿cómo estaremos hacia el interior? ¿Habrá algo que trabajar? La hermana Marta nos invita cada mes a salir, y qué bueno, ¿cuántos están yendo? Pero hacia el interior hay algo que trabajar. Entonces veamos la forma externa y la forma interna. ¿Qué estamos haciendo? Se estaba dando a conocer en todo el mundo ese testimonio de fe y amor y la fuerza que tenía esa iglesia de Éfeso. La iglesia tenía una fe fuerte en el Señor Jesús y tenía un gran amor por todos los santos. Cuando hablamos de fe en el Señor Jesús, ¿cuáles son los testimonios que estaría dando esta iglesia de Éfeso, hermanos? Hablamos de la fe en Jesucristo. ¿Qué testimonios creen ustedes que estaba dando al mundo esta iglesia? ¿Qué ejemplos estaba dando? ¿Qué se escuchaba o se decía de la iglesia de Éfeso en la fe de Jesucristo? ¿Sí están ahí? Se predicaba el evangelio, la iglesia crecía. ¿Qué más pasaba, hermanos? Compartían. ¿Qué más? Pregunto para poder nosotros sacar una lista de acciones y quizás también ponernos a trabajar. Muy bien, en el amor de unos a otros, bueno, ahí se ve ese testimonio, ¿no? El hecho fue que su fuerte testimonio de fe y amor lo que motivó a Pablo a escribir a los Efesios. Su fe y su fuerte testimonio de amor para con los santos. Hermanos, ¿pero qué estaban haciendo? Predicaban hacia el exterior. ¿Y el amor entre los santos cómo se manifestaba? Había comunión entre ellos, había lazos que se estaban fortaleciendo. Muy bien, estaba la unidad, se comunicaban unos a otros. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuál es la actitud del apóstol al orar? Versículo 16. Una actitud incansable. Muy bien, ¿qué más? Le dedicaba tiempo, ¿verdad? Para poder recordar, ¿qué necesitamos, hermanos? Hacer memoria. Hacer memoria, y eso requiere de tiempo. Una actitud del apóstol Pablo de gratitud incansable para orar por ellos, con el propósito de que pudieran crecer en el conocimiento y poder de Dios. Interesante la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. ¿Alguna vez, hermanos, hemos visto a alguien desarrollarse de forma personal? ¿O hemos visto grupos sociales que desarrollan? ¿O hemos visto alguna iglesia que esté creciendo? ¿Qué hacemos por ellos? Échale ganas, si se puede. Pablo nos da un ejemplo. Orar. ¿Orar por qué, hermanos? Para que crezcan en el conocimiento y poder de Dios. El conocimiento y el poder de Dios hará que estas iglesias se desarrollen y crezcan. ¿Cuál es la petición del apóstol en el versículo 17? Que les dé sabiduría y conocimiento y revelación. En pocas palabras, hermanos, es crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia, Pablo ora a Dios para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Y yo te pregunto hoy, hermano, ¿cuál Dios? Así es. Y te comparto, hermano, que ese Dios es el Dios que debemos conocer. Es el Dios de Jesucristo.
al que adoró Jesucristo cuando estaba en la tierra como hombre. ¿Hemos reflexionado en eso, hermanos? Jesucristo se hace hombre, está en medio de nosotros y tiene necesidad. ¿Y Él a quién adoró? A Dios. A ese Dios es al que debemos nosotros adorar. Al que dio respuestas a Jesucristo. El Dios que Jesucristo vino a revelar a los hombres. Jesucristo nos reveló al Padre. A ese es al Dios que debemos conocer. No hay otro Dios, no hay un Dios vivo y verdadero, y si realmente queremos conocer a Dios, debemos conocer al Dios que Cristo adoró y reveló. Debemos conocer el Dios que debemos conocer es el Padre de la gloria, es decir, el único Dios verdadero y vivo, la suprema majestad y el Señor soberano del universo, el que es la suprema inteligencia y el poder del universo y quien ha creado todo. ¿Usted cree que es Dios el creador de este universo, de esta tierra? Es el Dios que debemos adorar. Es el Dios que pidió a su Hijo unigénito que se hiciera hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz por usted y por mí. Si nosotros llegásemos a conocer de tal manera a nuestro Dios, hermanos, no tomaríamos en vano ese sufrimiento en la cruz. Realmente, cuando nosotros escuchamos de la muerte en la cruz, hermanos, a veces no le damos el valor que merece ese sacrificio. Humillarse a ser hombre, humillarse y vivir todos los tormentos, todas las necesidades de hombre, pero después ser colgado en una cruz, morir por cada uno de nosotros. No tenía ninguna necesidad, pero lo hizo en obediencia. Magnificamos ese sacrificio, hermanos. Si queremos realmente conocer a Dios, debemos magnificar todo esto. ¿Cuál es el conocimiento que el apóstol Pablo está interesado que los efesios obtengan? ¿Cuál es el conocimiento que el apóstol Pablo está interesado que los efesios obtengan? El conocimiento de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios, del poder de Dios. Y hoy en día, hermanos, insisto, no menospreciemos esta oportunidad de podernos llamar cristianos. ¿Cuál es la petición del apóstol en el versículo 18? Versículo 18, hermanos, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál esperanza, hermanos? Ya lo comentamos. ¿Cuál esperanza? Vida eterna. A que Él nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuáles, hermano? Os voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1 y podamos leer del versículo 3 al 14. No es cierto, 3 al 9, perdón. Versículos 3, 1, capítulo 1, versículo 3 al 10. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo en el versículo 18, número 1, hermanos? Que debemos ser santos y sin mancha, viviendo delante de Dios. Versículo 4, ¿qué dice? Según nos escogió en el acta de la promesa de los santos, para que adelante seamos delante de Esa es una esperanza. Que debemos ser santos y sin mancha, viviendo delante de Dios. 2.
que debemos experimentar lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. Versículo 5 y 6, por favor. Muy bien. Dice que sepáis cuál es la esperanza y cuáles las riquezas. Y dice aquí que debemos experimentar lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. ¿Qué de esto, hermanos, hemos experimentado? ¿Se siente coheredero en Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Para poder compartir con aquellos que no conocen de Dios. Usted, como cristiano coheredero en Cristo Jesús, dice que debemos experimentar lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. ¿Qué acciones tienen nuestros hijos delante de nosotros cuando son pequeños? Y ellos ven nuestro comportamiento. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir con su papá a la empresa que trabajaba, pero a mí me daba mucho gusto llegar con papá a su empresa, a la empresa donde él trabajaba. Y yo me posicionaba del poder que tenía papá. Y yo quería un refresco, un agua, y me daba un agua. Y volteaba. El señor Ramírez, soy hijo. La bicicleta. Soy hijo del señor Ramírez, me daban la bicicleta. Nadie usó ese poder de papá. ¿No fueron ustedes a la tienda, quiero un refresco, un gansito, y se lo apunta a mamá? Mamá tenía crédito ahí, ¿se acuerdan de esos créditos bancarios, ¿verdad? Un papelito y ahí apuntaba? Nunca nadie usó ese poder. La famosa libreta. ¿Sí? ¿Nadie usó ese poder? Nosotros también, en la escuela. ¿Sí? Un día me dice, esta no la vende, yo, ¿por qué? No, pues esa la nota mi mamá y esta. Hermano, ¿nunca has dicho tú que tu Padre es Dios? ¿Y cómo te sientes? ¿No te has sentido con ese poder de decirle a aquel, tranquilízate, voy a orar por ti y vas a estar en paz? ¿En el poder de quién? De nuestro Padre Celestial. Dice, debemos experimentar lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. Interesante, ¿no? Hagamos valer ese poder, hagamos valer esa herencia en Cristo Jesús. Y ve y bendice a aquel que tiene necesidad. Ve y bendice a aquel que está con temor. Tienes un Padre Celestial que te está respaldando. Digo, si lo conoces y sabes de ese poder que Él tiene, si le conoces y sabes de su poder, de su amor y misericordia, somos capaces, hermanos, de bendecir a todos aquellos que están a nuestro alrededor, como Él te ha bendecido a ti a través de los años. Número 3. Debemos experimentar la redención eterna y el perdón de los pecados. Versículo 7. En quien tenemos redención para su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, ¿cómo te sientes sin culpa? ¿Cómo te sientes sin mancha? ¿Cómo te sientes que las potestades de nuestro Dios y Salvador están persiguiendo hoy al mundo? ¿Cómo te sientes? Libre de pecado. ¿Te sientes salvo? ¿Te sientes? No sé, ¿qué sientes, hermano? Dice, debemos experimentar la redención eterna y el perdón de los pecados. ¿Te sientes libre? ¿Serás capaz de compartir esa bendición de libertad, esa bendición de vida eterna
a otras personas. Ayer estaba en una plática en la escuela y hablaban de experiencias y sobre todo de situaciones negativas que han provocado quizás un efecto retardado, un obstáculo en la vida de las personas. Y hay quien decía, tengo miedo a la muerte. De chiquito entré a una alberca y me estaba ahogando y desde entonces el agua no la veo. Me da miedo la muerte. Otros sufrieron otro tipo de... Pero todo negativo, hermano. Todos estaban detenidos y obstruidos en su desarrollo personal por situaciones que vivieron en la infancia. ¿Usted se siente igual o es libre? Alguien decía ayer, es que yo me acuerdo cómo mi papá cuando tenía 5 años me pegó. Hoy no lo puedo perdonar, no lo puedo ver. ¿Cuándo? 45 años atrás y no ha perdonado y no lo puede ver. ¿Qué cadenas, hermanos, estamos arrastrando nosotros que no nos dejan ser libres? Sigue con ese rencor hacia el familiar, al amigo, al hermano. Sigue con ese pensamiento de venganza. Me las vas a pagar. ¿Te acuerdas? Hace 35 años era lunes, eran las 3:30 de la tarde. ¿Te acuerdas? Traías esta ropa. Oh, qué capacidad de retención, ¿verdad? No, encadenado ¿a qué? A su ayer, a su pasado. Y hoy Cristo, por obediencia a Dios, si tú crees en Él, nos ha liberado de pecado. ¿Puedes tú hoy compartir esa libertad? Otro punto más, ¿cuál es la petición del apóstol Pablo del versículo 18? Debemos poseer la sabiduría y el entendimiento de Dios. Debemos poseer la sabiduría y el entendimiento de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted sabiduría y entendimiento? Para conducirlos como Él se condujo con el. Dijo el hermano pastor en la mañana. Todos, sin excepción, tenemos un propósito. Dios puso en nosotros propósitos. ¿Que seamos qué? En la mañana nos lo dijo el pastor. Hacedores de malas obras, de venganza, de rencores, de envidias. ¿De obras qué? De buenas obras que fueron predestinadas, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. ¿Ya descubriste cuáles son esas obras que quiere Dios que hagas? Bueno, este es el conocimiento de Dios. Debemos actuar como coherederos. Debemos actuar con sabiduría y entendimiento. Debemos actuar como hijos de Dios, como libres de pecado. Debemos vivir en el cielo y en la tierra perfectos, donde no habrá más divisiones, sino paz y unidad en Cristo Jesús. Versículos 9 y 10, por favor. Ya nos vamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En los cielos y en la tierra. O sea que hoy mi comportamiento debe ser ¿cómo? Dijo el pastor también en la mañana, pues ya soy salvo, viva la vida. No, ¿verdad? Soy salvo y hoy debo tener un comportamiento, una actitud reverente, con una identidad de cristiano. Y el pastor nos hablaba de una residencia, nos hablaba de un lugar donde nosotros ya somos ¿qué? Residentes, somos ¿qué? Coherederos, pero tenemos una identidad. ¿Cuál? Una identidad en Cristo Jesús.
Y así es como debemos actuar, hermanos. Es que como estoy fuera del templo, no hay ningún hermano, yo puedo hablar y decir lo que yo... No. ¿Verdad que no? Hermanos, dice que debemos vivir en el cielo y en la tierra perfectos. No hay perfección en la tierra, pero sí debemos saber que vamos en camino a esa perfección. Dice, donde no habrá más divisiones, sino paz y unidad en Cristo Jesús. Dicho de manera sencilla, Dios nos ha llamado para que estemos de pie ante Él en el nombre y justicia de Jesucristo. Estar delante de Él como lo hace Jesucristo, perfecto. Es evidente, hermanos, que hoy no somos perfectos. No ahora, ni todavía, pero llegará el día en que lo seremos. ¿Usted tiene esa esperanza de llegar a ser perfecto? Amén. Estamos en la lucha, pero aquí en la tierra tenemos que hacer todo lo indispensable por ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si tengan algún comentario. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque nos permites escudriñar tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que tu palabra caiga en tierra fértil y podamos demostrarte, Padre, solamente a ti, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Que tú veas, Padre Santo, que queremos estar más cerca de ti, que queremos ser obedientes a ti. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos evalúe, vea nuestros pensamientos, nuestros corazones y, Padre Santo, que nos lleve en tu dirección. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.